Muy buenos días. Mi nombre es Anilisset Pinto Bautista, estudiante del doctorado de Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Les vengo a hablar sobre mi tesis doctoral que tiene como título Lineamientos teóricos didácticos para la estimulación del pensamiento crítico en la formación de los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar. El tutor de esta tesis es el doctor Luis Evelio Chávez, agradeciéndole a él su inmensa colaboración para la realización de este proyecto. La Universidad Popular es una institución de carácter pública que tiene unos objetivos que es la docencia y es la investigación, pero que tiene una misión de formar personas responsables en la parte social y en la parte cultural, pero con una educación con calidad, con una educación integral, con una educación incluyente y también con una educación pero con un rigor tanto científico como tecnológico. La Universidad Popular del Cesar tiene dentro de su organización 6 facultades. Dentro de esas facultades se encuentra la Facultad de Ciencia de la Salud, el cual dentro de su programa se encuentra escrito el programa de instrumentación quirúrgica. El programa de instrumentación quirúrgica es un programa que, valga la redundancia, forma instrumentadores quirúrgicos integrales, pero con una excelencia académica, una excelencia tanto científica, tecnológica y cultural, pero con una sensibilidad humana que contribuye a la transformación de una sociedad responsable. Por ese motivo, el modelo pedagógico al cual se adhiere este programa es al cognitivo contextual guiado por el enfoque constructivista. ¿Qué es construir el conocimiento? Para Piaget, construir ese conocimiento es una acción individual, es algo que se realice en la mente de la persona, o sea que el aprendizaje es un proceso interno. Relaciona la nueva información que se le presenta con la ya existente. Hace una revisión, una modificación, una reorganización y diferenciación de esa información y la transforma en el nuevo conocimiento. En este sentido, el constructivismo lo que me va a generar o me va a producir es una autonomía en las personas. Va a tener iniciativa, esa iniciativa de aprender. Van a hacer tareas o presenta tareas que signifiquen algo. Van a tener interacción con los demás, a manipular material, se va a poder guiar. ¿Esto con qué fin? Finalmente todo esto lo que va a poner a prueba o lo que va a poner a acción es a que el estudiante, además de que construya su conocimiento, también va a construir su saber ser y su saber hacer. Entonces, en este sentido, entre los múltiples propósitos que un docente puede tener o un profesor universitario, sería que proponga cambios o genere cambios educativos, pero que fomenten al estudiante a esa capacidad de aprender a aprender. Entonces, en función de todas ellas, tanto las instituciones educativas de nivel superior como los docentes deben de trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que fomenten esos elementos que ayuden a esa transformación de esas deficiencias educativas para que se pueda lograr un sistema educativo pero con calidad, un sistema educativo pero que esté orientado a la mejora continua de ese aprendizaje. Entonces, para que eso de pronto se dé, pues existen unos aspectos muy importantes en la enseñanza y el aprendizaje que se le pueden dar a los estudiantes, y es esa necesidad de imprimirle a ellos esa cultura de la educación científica. Además de eso, se le debe profundizar algo muy importante, que es el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Es esa capacidad de síntesis que los jóvenes deben poseer. Es ese razonamiento en 3 aspectos muy importantes, como es el razonamiento reflexivo, el proceso cognitivo, la dimensión crítica.
Por esto los docentes, pues, se cree que no tienen una claridad sobre este tema, lo que es el estimular el pensamiento crítico en los estudiantes, o situación que se puede denotar que algunos docentes presentan muchos elementos pero tradicionales en toda su estructura educativa que no le permiten, dentro de su quehacer, dentro de esas estructuras que ellos tienen, no le permiten al estudiante desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo en esos estudiantes. Entonces, en consecuencia de eso y debido a que los motivos que ya se expusieron, se cree o se amerita en este proyecto de investigación o en esta tesis fomentar el pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica. Por eso, la intención del estudio es fortalecer la praxis, o sea, la práctica docente a través de una pedagogía didáctica que integre el pensamiento complejo y la educación constructivista, reflexiva y crítica de los estudiantes, seres pensantes capaces de tomar decisiones. Pero para que esto se fortalezca, se hicieron los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los lineamientos teóricos didácticos más idóneos que estimulan el pensamiento crítico en la formación de los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica? Otro interrogante que surgió a raíz de esto es cuáles son los elementos del pensamiento crítico que deben profundizar en la formación de los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica. Otro es cuáles son esos elementos didácticos que debe emplear el docente para poder estimular e incentivar el pensamiento crítico en la formación de los estudiantes. Y por último, interrogante es cuáles son esos aspectos teóricos del pensamiento crítico que deben manejarse en el ámbito docente del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar. Para esto se requiere de un objetivo principal para que esos interrogantes puedan dárseles una claridad, y dentro de ese objetivo general o principal es generar esos lineamientos teóricos didácticos que estimulen el pensamiento crítico en la formación de los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar. Pero para que se pueda lograr ese objetivo principal es necesario describir esos elementos presentes del pensamiento crítico. Es examinar las directrices didácticas en el pensamiento crítico que emplean los docentes para poder formar a los estudiantes. Se debe caracterizar el episteme del pensamiento crítico que se debe manejar en el ámbito docente en la formación de los estudiantes. Y por último, se deben construir unos lineamientos teóricos didácticos que estimulen el pensamiento crítico en la formación de los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica. La justificación de esta investigación se da porque el pensamiento crítico debe ser integrado en la docencia universitaria. ¿Por qué debe ser integrado en la docencia universitaria? Porque desde allí se va a preparar los jóvenes con esa capacidad crítica y analíticamente, no solo a nivel profesional, ni a nivel académico, ni a nivel profesional. Entonces, para que esto se dé, la práctica pedagógica no solamente debe ser una práctica tradicionalista, sino también constructivista. Constructivistas que puedan llevar a integrar no solamente la didáctica, sino que fomenten el aprendizaje significativo y estimulen el pensamiento crítico y analítico en los jóvenes. Estudios en Estados Unidos indican que el 81% de los empleadores no están satisfechos con los egresados que actualmente están saliendo de las universidades. Ellos refieren que el estudiante debe instruirse con una buena calidad para que pueda ser incorporado en la vida laboral. Por eso el programa de instrumentación quirúrgica en esta investigación lo que requiere es que esos estudiantes estén muy bien preparados, tanto en la temática realmente de su profesión, como en la práctica, como en la parte de bioética y en la parte humana, para que ellos puedan ejercer su profesión con calidad y con integralidad en todos los aspectos, en su parte humana, en su parte ética, en su parte moral. Pero para eso se requiere que dentro del aula cambie esa estructura
no una estructura únicamente tradicionalista, sino una estructura que integre esas estrategias didácticas que fomenten el desarrollo cognitivo e intelectual de los jóvenes. ¿Y desde qué punto lo hace? Desde la parte axiológica, ontológica y epistemológica. ¿Por qué axiológica? Porque es que desde ahí es que se van a propagar aspectos tanto éticos como morales que van transmitiendo esos lineamientos curriculares o esos lineamientos didácticos que me van a estimular la parte crítica y reflexiva de ese joven. La parte ontológica, porque va a analizar todas esas vertientes de esos estudiantes de la manera como ellos conciben esa educación, en este caso en el área de la salud, y también porque va orientada a indagar acerca de esos procesos didácticos que están empleados por los docentes para poder, pero desde una concepción más compleja, para mirar cómo desarrollan ellos estudiantes ese pensamiento crítico dentro del aula. Y en la parte epistemológica, porque busca proporcionar todos los elementos teóricos que sean viables para la construcción de ese conocimiento o de esos lineamientos didácticos, para poder fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes y para poder, y que tengan esa capacidad de los estudiantes de reflexionar, pero a un nivel más profundo y más reflexivo en el área de instrumentación quirúrgica. Dentro de esta investigación encontramos una serie de estudios a niveles internacionales y nacionales, entre los que tenemos el desarrollado por Basanilla y otros autores en el año 2018 con el proyecto titulado El pensamiento crítico desde la perspectiva de los docentes universitarios. Roca en el 2013 con el proyecto que lleva como título Desarrollo del pensamiento crítico a través de las metodologías docentes en el grado de enfermería. Olivares y Heredia en el 2011 en la Ciudad de México desarrollaron su trabajo de grado con el título de Desarrollo de pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje basados en problemas en estudiantes de educación superior, y Hawaii en el 2003 con el trabajo de grado Pensamiento Crítico en la Formación Universitaria para Proyectos MESEPUC TAL 0101 Universidad de Talca, Chile. A nivel nacional, referenciamos los proyectos de investigación de Menjura y Parra con el trabajo de grado que lleva por título Estrategia de aprendizaje para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes principiantes en la Corporación de Ciencias y Desarrollo de Eficiencia allá en Bogotá. Tamayo y Zona y Loaiza en el 2015 en la ciudad de Caldas con el proyecto de grado El pensamiento crítico de la educación, algunas categorías centrales en su estudio. Agredo y Burbano en el 2012 con el artículo desarrollado en la ciudad de Popayán que lleva como título El pensamiento crítico, un compromiso con la educación, investigación sobre pensamiento crítico y desempeño académico. Parra y Lago en el 2002 en la ciudad de Cartagena realiza su proyecto que lleva como título Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. Todos estos referentes, tanto nacionales e internacionales, son muy importantes porque no solamente aquí en Colombia se está viendo que los estudiantes no se les está desarrollando ese pensamiento crítico dentro del aula, y son de pronto estudiantes que cada día no están bien preparados para poder enfrentarse a una vida laboral. En algunos proyectos nos demuestran todas esas metodologías importantes que se deben de tener en cuenta y que sí estimulan el pensamiento crítico. En otra, como en la de Olivares, refiere sobre el aprendizaje basado en problemas, que al enfrentarse a un problema, cómo desarrollan ellos su pensamiento crítico y cómo le dan respuesta a ese problema. Es como en la vida laboral se les van a presentar una serie de problemas y ellos deben de tener la capacidad de poder desarrollar, de darle respuesta a esa problemática. Entonces, estas investigaciones me soportan esa importancia que requiere mi investigación para poder desarrollar esos referentes teóricos que se requieren para poder estimular el pensamiento crítico en los estudiantes. En cuanto al referente teórico que se encuentra contemplado en esta investigación, se habla un poco sobre la Universidad Popular del Cesar,
todo lo que tiene que ver con docencia, investigación, extensión, proyección social, sobre el programa de instrumentación quirúrgica, el cual se hace referencia sobre las áreas de formación en el área básica, específica y sociohumanística, los perfiles en cuanto a los perfiles de formación y a los perfiles de egresados, como en la parte administrativa, asistencial, docencia, en la industria hospitalaria, en la central de esterilización y en la investigación. También hace referencia sobre las estrategias que se utilizan en la universidad, que esas estrategias pedagógicas son los talleres, seminarios, estudio de casos, ensayos, mesa redonda, póster, exposición oral y mapa conceptual. También se hace referencia un poco sobre el pensamiento crítico, el cual se habla sobre una serie de definiciones de acuerdo a los autores, sobre la habilidad básica del pensamiento crítico, sobre la capacidad del pensador crítico, las disposiciones, las directrices didácticas, el pensamiento crítico y ámbito docente y sobre los lineamientos didácticos para estimular el pensamiento. Todos estos referentes teóricos pues se tienen en cuenta para el desarrollo de esta investigación. Dentro de la metodología realizada en la investigación se puede describir que el paradigma utilizado es sociocrítico. ¿Por qué es sociocrítico? Porque está orientado a interpretar pues la realidad de la población en una función de las didácticas que se están utilizando actualmente o están empleando los docentes para poder ellos detectar cuáles son las falencias que los jóvenes universitarios del programa de instrumentación quirúrgica tienen en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico. Además, también se van a generar lineamientos a raíz de estos, unos lineamientos teóricos didácticos que fomenten, ¿cierto?, esa transformación de la educación, pero en un proceso más metacognitivo en los estudiantes, promoviendo ese compromiso potencial del pensamiento crítico. El enfoque utilizado en esta investigación es un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque los instrumentos utilizados acá son subjetivos y que están sujetos pues al análisis que le hacen las investigadoras para poder detectar pues la información que sea más amplia de acuerdo a las acciones que utilizan los estudiantes y los docentes para poder estimular el pensamiento crítico. El tipo de investigación es descriptiva porque se van a describir pues las situaciones que se presentan en la población de acuerdo al pensamiento crítico en los estudiantes y las estrategias que utilizan los docentes para fomentar y estimular ese pensamiento reflexivo en los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica. El diseño de la investigación es de campo y es no experimental. ¿Por qué de campo? Porque la recolección de estos datos cualitativos se ejecutarán en las instalaciones de la Universidad Popular de Cesar, o sea, se mirarán ahí los acontecimientos que se utilizan. Y es no experimental porque ellos no van a manipular aspectos que se van a estudiar, solo se va a detectar una información para poder emitir esos lineamientos teóricos que se requieren en beneficio de la transformación de la problemática real en el programa de instrumentación quirúrgica. Los sujetos que se estudiarán acá es a los docentes y a los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica. Las técnicas e instrumentos utilizados son la entrevista abierta y una observación no estructurada. Y en el análisis y procesamiento de datos pues se utilizará la lógica, el cual se tendrá en cuenta pues la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis de toda la información que se ha recolectado y se estudiará a través de la estadística descriptiva o una estadística inferencial. Las referencias a las cuales se tuvieron en cuenta están contempladas acá, el cual se tuvieron
en cuenta para la realización de este proyecto. Muchísimas gracias por la atención prestada.